Importante en la UI es precisamente el tema que vamos a hablar hoy, que son los textos, paratextos y los estilos gráficos de, del texto que va a tener nuestra UI, nuestra interfaz gráfica. Entonces en esta primera parte, voy a hablar de las generalidades y resaltar lo importante de Tailwind. Entonces, primero está el Font Family. Font Family, la familia se refiere, digamos, como al tipo de, de letra que vamos a aplicarle a un texto. Entonces, por ejemplo, yo puedo aplicarle Arial, puedo aplicarle Verdana, puedo aplicarle Trebuchet, etcétera. ¿Cierto? Hay millones de tipografías. Pero esas tipografías, además eh, de agruparse en familias, se agrupan también en, en unas categorías que definen sus características, por ejemplo. Y lo hace muy bien Tailwind. Entonces, por ejemplo, acá Font Sans. Sans significa sin. Normalmente sería sans serif, o sea, sin serif. ¿Y qué son serif? Serif traduce algo así como los remates que tienen las letras o los caracteres. Por ejemplo, la S en los remates, o sea, en las puntas, puede tener como una especie de terminación en T. La R también se ve mucho, la V, ¿cierto? Entonces esto se llama serifa. Entonces, cuando no la tiene un carácter, se dice que es sans serif. Normalmente cuando no la tiene es cuando vemos ángulos rectos que terminan en las terminaciones, esa es la clave de las terminaciones. Entonces eso se llama sans. Serif, ya lo mencioné. Y el mono es, digamos, también una clasificación que se usa bastante. Son tipografías monoespaciadas. ¿Para qué se usan? Por ejemplo, en programación, escribir código se usan mucho. Eso le da legibilidad. Y bueno, entonces están esas tres clasificaciones. Y por acá podemos usar valores custom que tengamos configuradas. Entonces aquí están las tres opciones. Miren que también a esta se le dice palo seco por los remates. Con serif y monoespaciada. Y bueno, entonces por acá eso es lo importante. Luego vamos a ver los tamaños, el font size. El font size me gusta cómo lo maneja también Tailwind. Entonces lo que hace es que son constantes de extra small, small, base. La base sería como, hablando en temas tipográficos, sería regular, como la por defecto. Es decir, la mayoría de tipografías vienen a un tamaño o a digamos como una proporción del texto y ese se le llama el base. Bueno, y de ahí para arriba o para abajo. Entonces, si yo quiero aumentar el texto, entonces está large, double extra large y así sucesivamente. Pero acá hay algo importante y es que no solamente están modificando el font size de CSS, sino que también están modificando una propiedad que es el line height. Line height se refiere al interlineado, o sea, al espacio entre renglones. Bueno, entonces aquí al final vemos que podemos utilizar una propiedad custom o un valor. Este es muy útil porque pues vamos a necesitar mucho cambiar valores específicos, entonces este nos va a servir para eso. Entonces miren, small, base, large, y ahí vamos viendo cómo se aplica. Esto era lo que les decía el line height. Entonces es una em, sintaxis un poco extraña, pero bueno, ya cuando estamos en el mundo de Tailwind ya es algo familiar. Pero entonces
que parece como un dividido, en realidad lo que le está diciendo es que el line height va a ser de 7, de 6 o de 7. Entonces eso nos permite combinar. Miren que acá va cambiando es el interlineado. Bueno, y acá está el valor con un valor constante. Aquí también tenemos como una variable. Y bueno, y el responsive que ya lo hemos mencionado. Luego sigue el smoothing. Esto tiene que ver con... Hay algunas tipografías. Esto pasa sobre todo pues cuando la tipografía no se diseñó para web. Eso yo ya lo he hablado en videos previos. La importancia de escoger bien la tipografía. Entonces, cuando no se diseña bien o de pronto la tipografía tiene muchas curvas o muchos detalles, eso hace que no se vea muy bien, sobre todo cuando hay animación o cuando hay em, interacción con el texto, por ejemplo, para seleccionarlo, etcétera. Entonces, la verdad yo no he usado muy a fondo esto, pero eso es un tema de, digamos, como de corrección para que se vea bien el elemento. Lo que pasa es que es algo un poco imperceptible, solamente eso, digamos, como que yo lo he visto. Cuando uno le hace zoom mucho a la tipografía, se puede apreciar la terminación. Hay una que le dicen como terminación en sierra, porque se ven mucho los píxeles. Entonces el smoothing es un suavizado que se aplica a las curvas de los textos y a las formas. Pero bueno, eso por ahora no lo voy a profundizar. El font style, muy sencillo, italic o not italic. Y bueno, llegamos a que este sí es clave, porque viene también de los principios de, del diseño tipográfico. Entonces, la familia, y literal eso es lo que pasa, en nuestra familia podríamos tener personas delgadas, personas, no sé, como un poco más fuertes, de diferentes contexturas. Entonces eso también pasa con la tipografía. Entonces el peso, o sea, el font weight traduce peso. El peso de la fuente está dado es con un peso visual. O sea, cuando algo es delgado, cuando ya es muy, eh, digamos, fino, entonces eso normalmente no tiene tanto peso visual. Pero si aumentamos el grosor de las partes de la tipografía, vamos haciendo que esa tipografía sea más fuerte. Y ahí está la analogía del peso. Va a pesar más visualmente. Entonces estos serían thin, extra light, light, normal, medium, semi-bold, bold, etc. ¿Cierto? Y también tenemos custom y values. Entonces, digamos que eso es relativamente sencillo de entender. Pero, ¿cómo se representa esto? Miren que se representan unos números. ¿De dónde salen esos números? Pues yo lo entendí muy bien cuando me fui a Google Fonts. Y cuando ustedes entran a Google Fonts, van a ver que las tipografías todos tienen el nombre, ¿cierto? Que ese es como el peso. Regular 400, eso es estándar. Italic 400 italic. Medium 500. Y así aumentando 600, 700. Y bueno, y hay tipografías que tienen más estilo. Entonces, cuando uno va a escoger una buena tipografía, recuerden que lo que yo tengo que buscar es una tipografía que tenga muchos estilos. Entonces, eso normalmente se llaman los estilos. Entonces, ahí vamos a tener variaciones y eso enriquece el diseño. Entonces, bueno, esto aquí lo ven, miren el light más digamos como delgada. La normal, medium, empieza a crecer un poco y ahí vamos viendo esos acentos. Algo para resaltar y es que normalmente en un procesador de palabras como Word, nosotros podemos ponerle negrilla, ponerle tachado y eso. Eso se llama darle formato a un texto. Normalmente en CSS no se usa de esa manera, sobre todo cuando estamos hablando de tipografía. La tipografía light
tenemos que tener un archivo donde toda la tipografía esté diseñada en ese estilo. Lo mismo para regular, lo mismo para medium, semi-bold, etcétera. Tenemos que tener archivos separados. Y el navegador escoge, dependiendo del peso, qué es lo que va a visualizar. Entonces, bueno, esto es bastante clave. Bueno, bueno, en realidad este no lo he probado, pero me parece interesante porque el stretch es como la forma de estirar. Entonces, este estirar también debería venir por familia tipográfica, porque hay fuentes condensadas, eh, ultra condensadas, y, y entonces eso lo que hace es que quepa más texto en un reglón. Pero entonces, como les digo, estas variaciones son interesantes, digamos, como desde el punto de vista de diseño, lograr esto. Pero recuerden que no todas las tipografías les aplica, porque se pueden deformar o bueno. Este es un buen ejemplo para probar desde el punto de vista de diseño, y recuerden que depende mucho del tipo de fuente que estemos usando. A veces puede que la fuente ni siquiera tome algunos de esos valores. Bueno, entonces sigue. Hay unos porcentajes que también se pueden, digamos, como obtener. Y, y esos porcentajes actúan muy similar. Y bueno, pero entonces, como les digo, esto es un poco más experimental desde el diseño. Este de acá me parece interesante. Yo aquí pues también los estoy probando. Y pues miren, aquí no hay como nada raro. Miren que yo tengo font sans y tengo un ancho y una margen. Text right. Ahorita, bueno, eso lo explico en el siguiente video. Pero miren que aquí, por ejemplo, no vemos como nada del otro mundo. Pero si yo le cambio, por ejemplo, a mono, vamos a ver que mono sí tiene esto que se llama el slash 0, ¿cierto? Entonces acá vamos a ver que el texto tiene ordinal, es decir, tengo como ese texto del primero, el segundo. Eso se utiliza mucho de pronto para las fechas o para los puestos. Esto era lo que les decía el slash 0, que le muestra como ese detalle. Y también vamos a ver por acá. Eso es más de visualización. Se utilizaría, por ejemplo, en recibos, en facturas. Entonces, este lo que hace es que los alinea con una línea base. Hay otro que estos se llaman ascendentes y descendentes. Eso es muy también desde el punto de vista como de la tipografía, cuándo se va a usar. Si es, por ejemplo, una dirección, eso puede ser un poco más interesante. Esto puede ser para una factura y esto para una dirección. Bueno, temas de proporción, visualización de fracciones. Bueno, esto es bastante útil. Esto era lo que yo estaba haciendo acá. Pero el Tailwind, por ejemplo, en los ejemplos no detalla muchas cosas. Obviamente yo podría inspeccionar esto y demás, pero aquí, si yo trato de hacer esto, me va a poner así, este sería el resultado. Bueno, el layer spacing, ya les hablé que era, pero mm, aquí vamos a ver, ahorita estamos hablando de line height, que es espacio entre reglones. Este es layer spacing, que también se conoce como el tracking, o sea, el espacio entre letras. Y este tracking es muy popular pues como en los programas de diseño, y esa es la forma de cómo modificarlo desde estilos. Entonces es ajustado, normal, digamos un poco más a lo ancho. También se pueden utilizar valores negativos, pero si hay que configurarlos en el tema. El tema de eso es digamos, una sección de configuración de Tailwind, donde nosotros podemos personalizar los valores. Eso también está disponible en el font
Font Family y bueno, ahí hay otras opciones que vamos a ver que se pueden configurar, pero por el momento estoy resaltando como lo que podemos tener. Y voy a mostrarles también el Line Clamp. Este es bastante interesante. El clamp lo que hace, yo aquí lo estoy usando. Si yo tengo un texto, este texto es largo. Entonces, es este de acá arriba. Si yo quiero que el texto me muestre dos renglones, entonces yo hago un line clamp 2. Miren que ahí me muestra y me pone puntos suspensivos. Como les digo, tiene varios renglones. Entonces, si yo quiero visualizar más, miren que ahí va mostrando más. Listo, entonces esto es bastante útil como para temas de simplificar la interfaz, digamos, de una noticia o algo así. Ese es el clamp. Entonces tiene variaciones con un número, lo puedo deshabilitar, puedo ponerle propiedades por defecto, valores, y bueno, esa es la aplicación que tiene. Esta me gustó bastante, tiene muchos usos. El line height ya lo había mencionado. Aquí algo importante es que para no utilizar la notación de dividido, podemos utilizar directamente el leading y le pongo un número. Me gusta más esto porque digamos es más explícito, verbose para cuando estamos leyendo la interfaz. Y obviamente también se puede remover, que es muy importante tener como esas operaciones de reset. Y bueno, valores por defecto o valores más a la medida y desde variables. Bueno, ya es el último que les voy a mostrar. Estos se llaman los estilos de lista como imagen. Entonces ponemos una list image y el valor. Entonces miren que acá el valor normalmente viene de una imagen. Entonces aquí ponemos URL y ponemos la imagen. Entonces aquí yo les muestro este ejemplo de estas guitarras. Entonces yo pongo, miren cómo lo pongo, list image URL y la URL donde está la imagen. Y por último, bueno, entonces estas son las variaciones, se puede quitar, se puede poner. Y el position es muy interesante porque yo puedo estar por dentro o por fuera. Por defecto queda por fuera. Miren que si yo le quito este list inside, entonces miren que queda por fuera como del contenedor. Este contenedor tiene una margen de 10, pero entonces para eso está el list inside. Toma en cuenta esta línea de acá y a partir de ahí pinta los elementos. Bueno, entonces en el siguiente video voy a continuar con el resto de propiedades de texto y bueno, vamos a ver algunos ejemplos.